Hoy conoceremos la historia detrás de la pregunta que define lo que viene para México. ¿Quién va a controlar el CJNG después del Mencho? El 22 de febrero de 2026, Nemesio Oseguera Cervantes perdió la vida en Tapalpa, Jalisco. Esa misma noche, 4 hombres se despertaron sabiendo que el tablero había cambiado. No son los únicos que quieren el trono, pero son los que tienen más posibilidades reales de tomarlo. Cada uno controla algo diferente: territorio, armamento, relaciones familiares, visibilidad. Cada uno tiene una ventaja distinta, y cada uno tiene una vulnerabilidad que los otros ya conocen. Lo que viene no es una sucesión ordenada, es una guerra por el control de la organización criminal más poderosa del continente. Hoy vamos a analizar a los 4 candidatos uno por uno, y al final, una evaluación honesta de quién tiene más posibilidades reales y por qué. Suscríbete y activa las notificaciones. Empezamos. ¿Por qué esta sucesión es diferente a todas las anteriores? Para entender por qué la sucesión del CJNG es tan compleja, primero hay que entender cómo estaba construida la organización. El Mencho no dirigía un cartel tradicional con una pirámide de mando clara. Construyó algo más parecido a una corporación con franquicias. Cada jefe regional operaba con relativa autonomía en su territorio. Tenía sus propios recursos, sus propios hombres, sus propias rutas. Lo que los unía era el nombre, la marca, el acceso a redes de distribución compartidas y, sobre todo, la figura del Mencho como autoridad central indiscutible. Con el Mencho fuera del tablero, esa autoridad central ya no existe, y los 29 líderes regionales que operan bajo el nombre del CJNG en todo México están tomando decisiones en este momento, no necesariamente la misma decisión. El sucesor natural era Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo del capo. En marzo de 2025, un tribunal federal de los Estados Unidos lo condenó a cadena perpetua más décadas adicionales de prisión por conspiración para traficar droga en grandes cantidades. Esa posibilidad está cerrada. Lo que queda son 4 hombres que reúnen entre sí las distintas piezas del poder que el Mencho concentraba solo. Ninguno lo tiene todo. Esa es exactamente la razón por la que la disputa va a ser violenta. Hugo González Mendoza, el más joven, el más violento, el que genera más preguntas. El sapo es identificado por analistas de seguridad y por el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, como uno de los candidatos más relevantes para la sucesión. Tiene entre 35 y 40 años. Comenzó su trayectoria dentro del CJNG como jefe de plaza en Puerto Vallarta, Jalisco, uno de los nodos más importantes del cártel por su actividad económica y turística. Puerto Vallarta no es solo un destino de playa, es un corredor financiero y logístico donde el CJNG ha construido durante años una infraestructura de lavado de recursos a través de restaurantes, hoteles y negocios de servicios que atienden tanto al turismo nacional como internacional. Quien controla Puerto Vallarta controla uno de los puntos de entrada de dinero más importantes de la organización. El sapo también es descrito consistentemente como el más violento entre los candidatos. En el mundo del crimen organizado, esa caracterización no es un defecto operativo. En un momento de vacío de poder, donde la autoridad se establece por demostración de capacidad, la disposición a la acción extrema es una ventaja real. Pero el sapo carga con algo que los otros candidatos no tienen: la teoría de que pudo haber facilitado el operativo que terminó con el Mencho. Un informante que se acercó al periodista Luis Chaparro declaró haber visto al sapo y a su grupo equipándose en Talpa de Allende, a 140 kilómetros de Tapalpa, en el momento exacto en que el operativo se desarrollaba. No hay confirmación oficial de esa versión, no hay evidencia documental que establezca una traición. Pero en una organización donde la paranoia es una herramienta de supervivencia, esa coincidencia ya está circulando. Si una parte significativa de los líderes regionales cree que el sapo vendió al fundador, su candidatura al liderazgo enfrenta un obstáculo que ninguna demostración de violencia puede borrar fácilmente. Control territorial en una de las plazas más rentables del cartel. Perfil de liderazgo agresivo que puede imponerse rápidamente en un contexto de disputa. La teoría de la traición, confirmada o no, puede costarle las lealtades que necesita para consolidar el liderazgo. Audias Flores, el operador armamentístico. La línea de suministro que hace posible todo lo demás.
El jardinero opera principalmente en los estados de Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit y Jalisco. Esa distribución geográfica puede parecer dispersa, pero tiene una lógica precisa. Se trata de la línea circundante del estado de Jalisco. Los estados que colindan con el norte y el occidente de Jalisco, que son exactamente los corredores por donde ingresa el armamento que viene de Estados Unidos hacia México a través de las carreteras principales. El jardinero no controla la plaza más visible del cártel, controla algo más fundamental: el flujo de armamento que hace posible que todos los demás operen. En una organización que ha construido parte de su identidad en su capacidad de fuego, control sobre la cadena de suministro de armamento es un poder que no se ve en los titulares, pero que se siente en cada operación. Analistas de seguridad también lo identifican como el número 2 histórico del cártel, alguien con años de operación dentro de la estructura, relaciones establecidas con los jefes regionales y un conocimiento profundo de cómo funciona la organización de adentro hacia afuera. Si los líderes regionales del CJNG quieren estabilidad, el jardinero es la opción que más la representa. No es una figura nueva que tenga que demostrar quién es. Es alguien que ya conocen, en quien ya confían operativamente y que no viene con la carga de teorías de traición. Su candidatura es la de la continuidad en un momento donde la continuidad tiene valor. Control sobre el suministro armamentístico. Relaciones establecidas con la estructura. Perfil de continuidad que puede generar lealtades rápidas. Ha operado siempre como número 2. No tiene una identidad propia dentro del cártel que sea separable de la figura del Mencho. En una disputa de poder, eso puede interpretarse como falta de liderazgo autónomo. Existe además información no confirmada de que pudo haber sido detenido el día del operativo. Si eso se confirma, su candidatura cambia radicalmente. Juan Carlos Valencia, el heredero de sangre. La legitimidad familiar. El 03 es identificado como hijastro del Mencho, hijo de Rosalinda González Valencia, la exesposa del capo, pero no hijo biológico de Nemesio. Esa distinción importa dentro de la lógica del crimen organizado mexicano, donde los vínculos familiares son a la vez la base más sólida de la lealtad y la fuente más frecuente de los conflictos de sucesión. El 03 representa la línea de continuidad familiar de la organización. Su acceso al círculo más cercano del Mencho le da un conocimiento de la estructura interna que los líderes regionales no tienen. Sin embargo, su ventaja es también su limitación. Se desconoce con precisión cuánta lealtad independiente ha construido dentro de la organización, más allá de la que heredó por su relación con el fundador. La pregunta que los líderes regionales están respondiendo ahora mismo es si el 03 tiene la capacidad de mando autónoma que necesita un líder, o si su posición era definida por su proximidad al Mencho y no por sus propios méritos operativos. El hecho de que el Menchito esté encarcelado en Estados Unidos a cadena perpetua es el dato que más beneficia al 03. Si el sucesor natural hubiera estado disponible, el 03 habría permanecido en un segundo plano. En su ausencia, la línea familiar recae sobre él. Legitimidad de sangre en una organización donde ese vínculo tiene peso simbólico real. Conocimiento directo de la estructura interna del cártel. Incertidumbre sobre su capacidad de mando autónoma. En una disputa de poder, el liderazgo simbólico sin base operativa propia no es suficiente. Ricardo Ruiz Velasco, el dueño de Guadalajara, la joya de la corona. El R es el jefe de plaza en Guadalajara, la capital del estado y el centro financiero y logístico más importante que controla el CJNG. Es también el candidato más conocido para la opinión pública en México. Protagonizó un video ampliamente difundido, donde aparece junto a tropas del cártel, uniformadas, en vehículos blindados artesanalmente, gritando lealtad al Mencho. Ese video no es solo propaganda, es una declaración de capacidad. Hombres entrenados, equipados, coordinados, dispuestos a mostrarse públicamente bajo el nombre del cártel. Quien controla Guadalajara, controla el corazón operativo del CJNG. La zona metropolitana de Guadalajara concentra la infraestructura financiera del cártel, negocios de cobertura, redes de lavado de recursos, contactos institucionales, operaciones de distribución. Las rutas de narcóticos más importantes del occidente mexicano pasan por o cerca de esa ciudad. El R no necesita ser formalmente designado sucesor del Mencho para tener poder real dentro de la organización. Ya lo tiene.
pero eso también lo convierte en el objetivo prioritario de cualquiera de los otros 3 candidatos que quiera consolidar el liderazgo. Tomar Guadalajara, en términos simbólicos y prácticos, es tomar el cártel. Si el R logra mantener el control de la capital del estado mientras los otros 3 se disputan la sucesión formal, puede terminar siendo el poder real del CJNG, independientemente de quién lleve el título. Control de la plaza más estratégica de la organización. Visibilidad pública que puede traducirse en lealtades. Poder operativo independiente de la disputa por el liderazgo formal. Esa visibilidad pública es también un riesgo. Es el candidato que las autoridades mexicanas y estadounidenses tienen más identificado. Y en una organización que aprendió del Mencho que la discreción es supervivencia, operar tan visiblemente puede ser una desventaja a largo plazo. 4 candidatos. 4 formas distintas de poder. Una sola organización que ninguno de ellos puede controlar solo. Esa es la clave del análisis. El Mencho concentraba en una sola persona la legitimidad fundacional, el control operativo, la capacidad de mando y el peso simbólico que mantenía cohesionados a los 29 líderes regionales del CJNG. Ninguno de estos 4 lo tiene todo. El sapo tiene la agresividad, pero carga con la teoría de la traición. El jardinero tiene las relaciones y la continuidad, pero puede carecer de liderazgo autónomo. El 03 tiene la legitimidad familiar, pero su capacidad operativa independiente es una incógnita. El R tiene el territorio más valioso, pero es el más expuesto a las autoridades. Lo más probable, según el análisis de múltiples especialistas en seguridad, es que no haya un sucesor único en el corto plazo. El escenario más verosímil es una coexistencia tensa entre facciones, donde cada candidato consolida el control en su área de influencia, mientras evita una confrontación directa con los otros, al menos inicialmente. Algo parecido a lo que describió en su momento el Mayo Zambada sobre el cártel de Sinaloa. Si caigo, nada cambia, todo sigue igual. La diferencia es que el CJNG no tiene todavía otro Mayo, alguien que tenga la suficiente autoridad transversal para mantener unidas a las facciones sin necesidad de imponerse militarmente sobre ellas. Si esa figura no emerge rápido, la fragmentación produce exactamente lo que la historia del crimen organizado mexicano ha demostrado en cada sucesión anterior: más violencia, no menos, en los territorios donde se define quién manda. Y esa cuenta, como siempre, la pagan las comunidades. ¿Tú quién crees que tiene más posibilidades reales de consolidar el liderazgo del CJNG? ¿El sapo con su agresividad? ¿El jardinero con su continuidad? ¿El 03 con su legitimidad familiar? ¿O el R con el control de Guadalajara? Cuéntanos en los comentarios. Vamos a estar siguiendo esta historia de cerca. Si este video te dio el análisis que no encontraste en ningún otro lado, dale al me gusta y compártelo. Suscríbete a La Historia Detrás del Crimen. Aquí ponemos contexto donde solo había nombres. Nos vemos en el siguiente.